La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato sobre tierras y cosechas, sino un testimonio vivo de cómo el orgullo, la humildad y el amor pueden entrelazarse para cambiar destinos. En los campos polvorientos de un rancho lejano, un hombre poderoso decidió marcar con desprecio el futuro de su yerno pobre. Le entregó la peor tierra, la más árida, seca y olvidada, convencido de que allí no podría brotar nada. Pero lo que comenzó como una humillación terminó transformándose en la lección más grande de su vida. Mateo, el joven humilde que recibió aquel terreno maldito, no vio en él un castigo, sino una oportunidad. Con las manos curtidas por el trabajo y el corazón firme en la fe, decidió aceptar el desafío. Clara, su esposa, hija del hacendado, lo acompañó con amor incondicional, compartiendo no solo las penas, sino también los sueños. Juntos caminaron hacia esa parcela vacía, y aunque el silencio de la tierra parecía anunciar derrota, sus corazones se llenaron de esperanza. Los días iniciales fueron un infierno. El sol ardía con furia, las piedras cubrían los surcos y el polvo se pegaba a la piel como una burla constante. Los trabajadores del rancho se reían a sus espaldas, convencidos de que pronto abandonarían el intento. Pero Mateo no se rindió. Cada golpe de azadón, cada piedra retirada, cada lágrima seca en el rostro de Clara era un paso más hacia el milagro que ambos anhelaban. La fe era su único alimento. En medio de las dificultades nació el primer brote. Una hoja verde, pequeña y frágil, se abrió paso entre la sequedad de la tierra. Para cualquiera hubiera sido insignificante, pero para Mateo y Clara fue un milagro. Se arrodillaron frente a aquella vida nueva y entendieron que, aunque todo pareciera perdido, siempre existía una oportunidad de renacer. Ese pequeño brote se convirtió en el símbolo de su perseverancia, en la promesa de que lo imposible podía florecer. La comunidad comenzó a observar con curiosidad. Lo que antes era motivo de burla, ahora despertaba silencio y asombro. Poco a poco los rumores se extendieron. La tierra maldita estaba dando frutos. Algunos pensaban que era suerte, otros que había algún secreto oculto. Pero quienes veían a Mateo y Clara trabajar bajo el sol sabían la verdad. Todo se debía a sus manos incansables, a su fe y a la unión de un amor que no conocía límites. Don Julián, el dueño del rancho y padre de Clara, miraba de lejos con desdén. No soportaba ver cómo aquel yerno pobre, al que había querido hundir, comenzaba a ganarse el respeto de todos. Su orgullo lo mantenía en silencio, pero en su interior empezaba a arder una incomodidad que no podía apagar. La parcela que había entregado como castigo se convertía lentamente en un espejo de su error, y esa verdad lo perseguía cada vez con más fuerza. Así comienza esta historia, con un hombre despreciado que transformó el insulto en victoria y con una mujer valiente que nunca soltó su mano. Lo que ocurrió en aquella parcela se convirtió en una lección eterna que nos recuerda que la grandeza no está en la riqueza ni en el poder, sino en la perseverancia, el amor y la fe. Acompáñanos a recorrer este relato donde la peor tierra reveló la semilla más poderosa, la del perdón y la esperanza. El rancho se extendía bajo un sol implacable, con campos dorados y vallas que parecían marcar no solo la tierra, sino también el destino de quienes la trabajaban. Don Julián, dueño orgulloso y severo, miraba con desdén a su yerno, Mateo, un joven humilde que había crecido sin más riqueza que sus manos y su empeño. Aquel día, al anunciar que le cedería un pedazo de tierra, todos pensaron que era un gesto de generosidad. Pero la verdad era otra. La parcela asignada estaba llena de piedras, seca y olvidada. Nadie creía que de allí pudiera salir algo más que polvo. Mateo recibió la noticia con un nudo en la garganta. Amaba profundamente a Clara, su esposa e hija de don Julián, y sabía que ese regalo no era más que una prueba cruel.
Aún así, sonrió con gratitud, porque para él cada pedazo de tierra era una oportunidad. Clara lo miró con ternura y preocupación. Temía que aquella carga lo quebrara, pero conocía su espíritu incansable. Juntos caminaron hacia el terreno, y lo que vieron los dejó en silencio. Grietas profundas, matorrales secos y un aire de abandono que pesaba como una condena. Los trabajadores del rancho se burlaban en voz baja. «Ese pobre jamás sacará nada de allí», murmuraban mientras cargaban pacas de heno. Don Julián, escuchando, solo asentía con una sonrisa de desprecio. Para él, Mateo debía aprender cuál era su lugar, lejos de la riqueza, hundido en la miseria que siempre lo había acompañado. Pero Mateo no bajó la cabeza. Esa noche, sentado al borde del campo, miró las estrellas y juró que aunque nadie creyera en él, demostraría que con esfuerzo todo podía transformarse. Al amanecer del primer día, Mateo llegó con herramientas viejas y manos ansiosas. La tierra era dura como hierro. Cada golpe de azadón era un desafío. El sudor corría por su frente, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Clara, a su lado, recogía piedras y alentaba a su marido con palabras dulces que le devolvían fuerza. No tenían más que sus cuerpos, su fe y un amor que parecía crecer frente a la adversidad. Cada piedra retirada era, para ellos, una victoria pequeña pero significativa. El viento seco azotaba los arbustos, levantando polvo que se pegaba a la piel. A veces, Mateo sentía que luchaba contra un enemigo invisible, contra la misma tierra que parecía rechazarlo. Pero en su interior recordaba la promesa que había hecho, convertir aquel desierto en vida. Clara lo miraba trabajar, y aunque temía por su salud, no pudo evitar admirar cómo aquel hombre transformaba cada dificultad en un motivo para seguir adelante. Ella también se arremangaba, porque sabía que la carga debía compartirse. Los días se volvieron semanas. Las manos de Mateo estaban llenas de heridas, pero no se quejaba. Cada tarde, mientras el sol se ocultaba, recorría los surcos que había abierto y sentía un orgullo silencioso. Clara cocinaba con lo poco que tenían, y mientras comían en silencio, se miraban sabiendo que estaban construyendo algo mucho más grande que una simple cosecha. Estaban forjando un sueño compartido. Aquel campo árido, poco a poco, empezaba a transformarse en un símbolo de resistencia. Don Julián observaba de lejos, incrédulo. Había esperado que su yerno desistiera, que regresara humillado pidiendo ayuda. Pero con cada día que pasaba, en lugar de rendirse, Mateo parecía crecerse frente al reto. Ese orgullo herido lo hacía aún más frío con su hija, reprochándole haber elegido a un hombre sin fortuna. Clara, con el corazón apretado, respondía con calma: «La riqueza no está en lo que tienes, padre, sino en lo que construyes». Palabras que quedaban flotando en el aire como una semilla de verdad. La lluvia parecía burlarse de ellos, negándose a caer cuando más la necesitaban. Sin embargo, Mateo no se detuvo. Buscó maneras de canalizar agua desde un arroyo cercano, construyendo con troncos y piedras un rudimentario sistema de riego. Clara lo ayudaba a cargar cubetas, y entre risas cansadas descubrían que hasta la dificultad podía tener un sabor dulce si la enfrentaban juntos. La tierra, poco a poco, comenzaba a humedecerse, y con ella nacía la esperanza de que algo verde pudiera brotar. El primer brote fue tan pequeño que apenas se distinguía entre la tierra seca. Pero para Mateo y Clara, aquella diminuta hoja fue como un milagro. Se arrodillaron frente a ella con lágrimas en los ojos y sintieron que Dios había escuchado sus plegarias. «Si uno pudo nacer aquí, miles podrán hacerlo», murmuró Mateo, apretando la mano de su esposa. Aquel instante selló en sus corazones la certeza de que nada los detendría, aunque el mundo entero se riera de su fe. Las noches eran frías y a menudo el cansancio los vencía antes de terminar sus tareas. Pero en el silencio del campo, bajo el cielo estrellado, Clara y Mateo hablaban de sus sueños.
Imaginaban un futuro en el que su pequeña parcela floreciera tanto que hasta don Julián tendría que reconocer su valor. Soñaban con gallinas, con cultivos abundantes, con hijos corriendo entre surcos verdes. Aquellas conversaciones les daban calor, sosteniéndolos cuando las fuerzas parecían extinguirse. El rumor de lo que estaba sucediendo comenzó a extenderse entre los trabajadores del rancho. Algunos, con curiosidad, se acercaban a mirar los primeros brotes. Ya no había tanta burla, sino un silencio incómodo, como si empezaran a preguntarse si Mateo era en realidad más fuerte de lo que creían. Don Julián, al escuchar esos comentarios, se enfurecía. No soportaba la idea de que aquel yerno pobre pudiera robarle respeto en su propio rancho. Y sin embargo, por dentro, empezaba a sentir una punzada de temor. El sol quemaba sin piedad, pero los brotes crecían con obstinación. Mateo aprendió a escuchar la tierra, a leer las señales del viento y a aprovechar cada gota de agua. Su cuerpo estaba exhausto, pero su alma se fortalecía cada día. Clara, siempre a su lado, se convirtió en su compañera inseparable de lucha. Si esta tierra florece, Mateo, será porque la llenamos de amor, le susurraba mientras acariciaba sus manos heridas. Y él sabía que esa era la verdad. Con el paso de los meses, la parcela que todos habían dado por muerta empezó a transformarse en un oasis inesperado. Los surcos se llenaron de verde, los frutos comenzaron a aparecer, y el aire se impregnó de un aroma fresco que contrastaba con la aridez de alrededor. Los que antes se burlaban ahora callaban, incapaces de negar la evidencia. Aquel pobre había logrado lo imposible, y cada nueva cosecha era un recordatorio de que la fe y el esfuerzo podían más que la indiferencia. Don Julián, observando desde lo alto de su caballo, sintió un vacío en el pecho. Lo que había planeado como una humillación se estaba convirtiendo en una lección que no quería aceptar. Su orgullo lo mantenía rígido, pero en el fondo, algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. La tierra que él había considerado inútil estaba demostrando que, con las manos correctas, podía dar vida. Y el yerno al que había despreciado poco a poco se estaba ganando no solo la tierra, sino el respeto de todos. El murmullo en el rancho ya no era de burla, sino de asombro contenido. Los peones comentaban entre ellos que la parcela maldita ahora tenía un brillo distinto, un verde que contrastaba con la sequedad del entorno. Mateo, con el rostro curtido y los brazos fuertes de tanto esfuerzo, caminaba entre los surcos con una sonrisa silenciosa. Clara lo observaba con orgullo, sabiendo que aquel hombre humilde había convertido la desgracia en una bendición. Sin embargo, la envidia comenzaba a crecer en otros corazones, y esa semilla podía ser tan peligrosa como la sequía misma. Don Julián no soportaba escuchar a sus trabajadores mencionar a Mateo como ejemplo de superación. Para él era insoportable que su autoridad se viera cuestionada por un muchacho pobre. Una tarde, mientras tomaba café en la galería de la hacienda, golpeó la mesa con fuerza y exclamó: «No olvidaré quién manda aquí». Pero en lo más profundo de su ser empezaba a crecer una incomodidad. La tierra que había despreciado estaba floreciendo como ninguna otra. Ese contraste lo atormentaba cada vez que sus ojos se posaban en aquella parcela. Los frutos comenzaron a madurar. Calabazas, maíz y frijoles se alzaban orgullosos bajo el sol, como testigos del milagro que Mateo había logrado. Clara ayudaba a recolectar las primeras cosechas, y entre sus manos se mezclaban la gratitud y la esperanza. «Nuestro trabajo no ha sido en vano», decía mientras abrazaba a su esposo. Ambos sabían que todavía faltaba mucho camino, pero aquel inicio era la prueba tangible de que habían hecho lo correcto al no rendirse. En cada fruto veían el reflejo de su amor y sacrificio. Los trabajadores, curiosos, comenzaron a acercarse en sus tiempos libres para mirar el terreno. Algunos pedían consejos, otros simplemente observaban en silencio. Mateo, lejos de guardar rencor, compartía lo que sabía.
Les mostraba cómo cavar surcos, cómo regar en los momentos justos y cómo escuchar los cambios de la tierra. Su generosidad desconcertaba a muchos, que esperaban verlo altivo tras su victoria. Pero él solo sonreía. «Si la tierra da para mí, también puede dar para todos», repetía con una humildad que desarmaba a cualquiera. Una mañana, don Julián decidió visitar la parcela acompañado de 2 capataces. Caminó entre los surcos verdes y frondosos, intentando disimular la sorpresa que lo invadía. No dijo una palabra, solo frunció el ceño. Mateo lo saludó con respeto, pero sin agachar la mirada. Clara, a su lado, sostuvo la mano de su esposo, dejando claro que estaban juntos en todo. El silencio de don Julián fue más elocuente que cualquier insulto. Lo que había considerado imposible estaba allí, frente a sus ojos, y nada podía negarlo. La tensión crecía. En las noches, Clara notaba la preocupación en el rostro de Mateo. «Tu padre no se quedará tranquilo», le confesaba mientras acomodaban la mesa humilde de madera. Ella lo abrazaba con fuerza, intentando infundirle calma. Sabían que el verdadero desafío no era la tierra, sino el orgullo de don Julián. Sin embargo, también tenían la certeza de que habían sembrado más que cultivos. Habían sembrado respeto, confianza y un ejemplo imposible de borrar. Ese fruto era más valioso que cualquier cosecha. Los rumores llegaron hasta el pueblo cercano. Los comerciantes hablaban de la parcela milagrosa y querían comprar parte de la producción. Mateo y Clara empezaron a intercambiar frutos por herramientas, semillas y ropa. Lo que al inicio fue apenas un intento de sobrevivir, se transformaba en una fuente de sustento real. Ver a Clara regresar del mercado con una canasta llena de provisiones era para Mateo la confirmación de que su esfuerzo valía cada gota de sudor. Y la fama del campo seguía creciendo. Los ojos de don Julián ardían de enojo cada vez que escuchaba a alguien alabar a su yerno. «No es más que suerte», decía con desdén, aunque por dentro sabía que no era cierto. La semilla de la duda lo consumía. ¿Acaso se había equivocado al subestimar a Mateo? Aquel pensamiento le pesaba como un hierro en el pecho. Sin embargo, su orgullo le impedía reconocerlo. Seguía buscando maneras de desacreditar a su yerno, convencido de que debía demostrar su poder, cueste lo que cueste. Mateo, ajeno a los resentimientos, trabajaba cada día con más ahínco. La tierra parecía responder a su fe, regalándole cosechas más abundantes de lo esperado. Clara, con su ternura inquebrantable, se convirtió en la voz que lo sostenía cuando el cansancio lo derrumbaba. «Míralo, Mateo, lo imposible está frente a ti», le decía señalando los surcos verdes. Y él, aunque agotado, encontraba fuerzas en sus palabras. La parcela ya no era un castigo, era el corazón de su esperanza. Las estaciones comenzaron a cambiar. Lo que antes era un terreno muerto ahora ofrecía sombra, frescura y alimento. Los pájaros regresaron y hasta el aire parecía diferente en ese rincón del rancho. Clara sonreía al ver cómo los niños de los trabajadores corrían entre los surcos, maravillados por la abundancia. Para ella, aquello era más que una cosecha. Era un hogar construido con esfuerzo, una prueba de que el amor podía transformar hasta la tierra más árida. Y Mateo compartía esa visión con cada paso que daba en su campo. La noticia de la transformación llegó incluso a oídos de hacendados vecinos. Algunos se acercaron con curiosidad, queriendo ver con sus propios ojos lo que todos comentaban. Don Julián, al enterarse, se sintió humillado. Aquellos hombres lo felicitaban, creyendo que había tenido la visión de entregar la tierra más fértil a su yerno. Pero la verdad le ardía. No había sido generoso, sino cruel. Y ahora su intento de humillar se había convertido en la mayor de sus vergüenzas. Las noches se volvieron más tranquilas para Clara y Mateo. Sentados bajo la luz de la luna, agradecían en silencio lo que habían logrado. Cada brote, cada fruto y cada paso era una victoria contra el desprecio y la burla. «Esto apenas comienza», decía Mateo mirando el horizonte.
Clara asentía, sabiendo que todavía quedaban pruebas por enfrentar. Pero lo que habían construido juntos, nadie podría arrebatárselo. Aquella tierra que parecía maldita, ahora era su reino de esperanza. Don Julián comenzó a sentir el peso del arrepentimiento. Aunque nunca lo admitía en voz alta, sus noches eran inquietas. Recordaba la mirada de Mateo, firme y sin miedo, y se preguntaba cómo había subestimado tanto a aquel joven. El orgullo le impedía acercarse, pero en lo más profundo deseaba encontrar una forma de reconciliación. Sin embargo, cada día que pasaba lo hacía más difícil. Cuanto más florecía el campo, más duro era aceptar su error. Clara presentía que el cambio estaba cerca. Sabía que su padre no podría vivir mucho tiempo con el corazón endurecido. Mientras tanto, seguía apoyando a su esposo con la misma fe que los había sostenido desde el inicio. Y aunque las palabras de don Julián aún dolían en su memoria, también intuía que la vida se encargaría de mostrarle la verdad. Esa certeza la hacía dormir en paz, confiada en que el amor y la perseverancia terminarían por doblegar hasta el orgullo más férreo. El amanecer traía consigo un aire distinto en la parcela de Mateo y Clara. El campo, antes seco y agrietado, ahora rebosaba de vida, y las flores silvestres comenzaban a aparecer en los bordes de los surcos. Clara sonreía al ver cómo las abejas revoloteaban, atraídas por el néctar de las primeras flores. Aquello era un símbolo de prosperidad, una señal de que la tierra se había rendido ante el esfuerzo constante de ambos. Cada paso que daban por el terreno era como caminar sobre un sueño convertido en realidad. Los trabajadores del rancho, que antes lo miraban con desdén, ahora se acercaban a pedir consejo. Algunos llevaban semillas, otros simplemente buscaban palabras de ánimo. Mateo nunca negó ayuda, y su voz se volvió guía para quienes habían perdido la fe en la tierra. Si el suelo se trabaja con paciencia, siempre responde, repetía con humildad. Sus palabras calaban hondo, porque no eran teoría, eran fruto del sacrificio y la esperanza. Clara lo miraba con orgullo, viendo cómo su esposo inspiraba a otros. Mientras tanto, don Julián se encerraba más en su orgullo. No podía soportar escuchar a los trabajadores decir que Mateo había hecho lo que él nunca creyó posible. Cada comentario era como un puñal que hería su autoridad. En sus noches solitarias, recordaba la primera vez que le entregó aquella parcela con desprecio. Ahora ese gesto que pretendía ser humillante lo perseguía como un error imperdonable. Sin embargo, su carácter duro no le permitía admitirlo en voz alta. El pueblo comenzó a hablar cada vez más de la tierra milagrosa. Comerciantes y vecinos querían conocer al joven que había transformado la sequedad en abundancia. Llegaban con ofertas de compra, con propuestas de trueque y con admiración sincera. Mateo, sin dejarse llevar por la vanidad, agradecía cada palabra y cada trato justo. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en haber demostrado que con fe y trabajo se podían derribar las montañas de la duda. Clara compartía esa visión con lágrimas de alegría. La cosecha creció tanto que la pareja empezó a regalar parte de la producción a los más necesitados del pueblo. Viudas, huérfanos y ancianos encontraban en aquella tierra un alivio inesperado. Para Clara, repartir comida era sembrar también bondad. Dios nos dio más de lo que pedimos y es justo compartirlo, decía con dulzura. Mateo asentía, convencido de que la tierra respondía no solo al esfuerzo, sino también a la generosidad. Esa actitud multiplicaba aún más el respeto hacia ellos. Los días de mercado se convirtieron en un desfile de sonrisas. La gente esperaba los productos de la parcela como si fueran tesoros. El maíz brillaba dorado, los frijoles eran abundantes y las calabazas enormes. Los compradores sabían que allí no solo había calidad, sino también una historia de perseverancia. Clara, con su gracia sencilla, atendía a cada persona con amabilidad. Mateo cargaba los sacos con fuerza, pero también con gratitud.
Ambos sentían que aquel intercambio era mucho más que un negocio, era un lazo con la comunidad. Don Julián observaba a lo lejos, sintiendo que el respeto que antes le pertenecía ahora se dirigía a Mateo. Cada mirada de admiración hacia su yerno era un recordatorio de su propio error. Intentaba disimular con frialdad, pero sus ojos lo traicionaban. Clara notaba el conflicto en su padre, aunque él no lo admitiera. Sabía que el orgullo era una barrera difícil de romper, pero en el fondo confiaba en que algún día su corazón se ablandaría. Hasta entonces, solo quedaba esperar y seguir sembrando paciencia. Las noches en la parcela eran distintas ahora. Donde antes había silencio y cansancio, ahora había risas y canciones. Clara y Mateo se reunían con algunos vecinos que llevaban guitarras y compartían pan recién horneado. El campo se iluminaba con fogatas y la música resonaba como un himno de esperanza. Para Mateo, esas reuniones eran la prueba de que la tierra no solo daba frutos, también unía corazones. Y mientras Clara cantaba suavemente, él se convencía de que estaban construyendo un futuro luminoso. El éxito, sin embargo, también traía amenazas. Algunos envidiosos comenzaron a esparcir rumores, diciendo que Mateo había tenido ayuda secreta o que había hecho pactos oscuros. La gente crédula repetía esas historias, intentando justificar lo inexplicable. Pero quienes conocían la verdad defendían con firmeza el esfuerzo de la pareja. «Yo lo vi trabajar desde el amanecer hasta la noche», decían los peones. «No hay magia, solo trabajo y amor». La voz de la verdad siempre encontraba la manera de imponerse. Clara empezó a preocuparse por la salud de su esposo. El esfuerzo diario había dejado cicatrices en sus manos y marcas en su cuerpo. Aunque Mateo nunca se quejaba, ella sabía que necesitaba descansar. Una noche, mientras él dormía profundamente, le acarició el rostro y susurró: «Prométeme que no te perderás en este sacrificio, porque yo te necesito más que a cualquier cosecha». Aquel ruego se quedó en el aire, pero Mateo lo escuchó en sueños y despertó con la firme decisión de cuidar también de sí mismo. El contraste entre la prosperidad de la parcela y la frialdad de la hacienda era cada vez más evidente. Los trabajadores se sentían atraídos por la calidez de Mateo y Clara, y eso generaba tensiones con don Julián. Algunos capataces informaban con recelo lo que ocurría, intentando desacreditar a la pareja. Pero nada lograba borrar lo que todos podían ver con sus propios ojos. La tierra transformada era un espejo de lo que el amor y la constancia podían lograr. Ni las mentiras más duras podían ocultar esa verdad. Mateo y Clara empezaron a pensar en el futuro. Querían ampliar el terreno, criar animales y enseñar a otros lo que habían aprendido. No se trataba de ambición, sino de multiplicar las oportunidades. Si esta tierra fue capaz de renacer, entonces todo el rancho puede hacerlo, decía Mateo con entusiasmo. Clara lo abrazaba, imaginando un mañana lleno de vida y abundancia. Sabían que el camino no sería fácil, pero la experiencia les había enseñado que nada era imposible cuando se trabajaba juntos. El recuerdo del primer día seguía vivo en sus corazones. Aquel terreno árido, lleno de piedras y matorrales, se había convertido en un jardín fértil gracias a sus manos. Clara solía caminar hasta un rincón específico donde aún quedaban rastros del suelo seco, y allí oraba en silencio. Para ella, ese pedazo de tierra era un altar, un recordatorio de que la fe podía mover montañas. Mateo la acompañaba y juntos daban gracias por cada fruto, cada gota de agua y cada día compartido. Don Julián, desde la distancia, sintió por primera vez una punzada de arrepentimiento sincero. Ya no era solo orgullo herido, era el peso de haber subestimado al hombre que más amaba a su hija. Veía cómo Clara brillaba de felicidad, cómo la parcela se llenaba de abundancia y entendía que había fallado. Pero el miedo a perder su autoridad lo mantenía callado. Cada noche,
Su conciencia le recordaba que la peor tierra había revelado la verdad. La grandeza no se mide en posesiones, sino en el corazón de quienes trabajan sin rendirse. El verano llegó con un sol abrasador, y la parcela de Mateo se convirtió en un oasis que todos envidiaban. Mientras los campos vecinos sufrían por la sequía, sus cultivos permanecían firmes, verdes y llenos de vida. Los arroyos que había desviado con tanto esfuerzo seguían nutriendo la tierra, y los frutos crecían como si la naturaleza misma los protegiera. Clara, con un pañuelo en la cabeza, recogía calabazas enormes mientras cantaba suavemente, llenando el aire de alegría. Aquella escena parecía un milagro vivo frente a los ojos de quienes dudaban. Los trabajadores del rancho empezaron a cambiar su actitud. Ya no hablaban de Mateo como el pobre yerno, sino como un ejemplo a seguir. Algunos pedían empleo en su parcela, pues sabían que allí siempre había trabajo honrado y comida en abundancia. Mateo los recibía con humildad, repartiendo tareas y enseñando lo que había aprendido. Clara preparaba comidas comunitarias, donde todos compartían pan, historias y risas. La parcela se transformó en un punto de encuentro, un lugar donde la esperanza era más fuerte que la dureza del sol. La fama llegó más allá de los límites del pueblo. Comerciantes de otras regiones comenzaron a visitar la parcela, intrigados por la productividad de aquellas tierras. Traían dinero, animales y semillas para intercambiar. Mateo aceptaba lo justo, nunca lo que pudiera romper su equilibrio. «No busco riqueza, busco estabilidad», repetía con calma. Clara lo apoyaba en cada decisión, convencida de que mantener la humildad era la clave para no perder lo que habían construido. Ambos sabían que el verdadero tesoro era la paz de su hogar. Mientras tanto, don Julián ardía por dentro. Cada visita de comerciantes era una herida para su orgullo. Los elogios que escuchaba hacia Mateo lo hacían sentir invisible en su propio rancho. Intentaba imponerse con órdenes y castigos hacia sus trabajadores, pero nada lograba borrar la imagen de la parcela florecida. Por las noches se paseaba por la galería de la hacienda, mirando a lo lejos las luces de las fogatas en la tierra de su yerno. Y cada chispa era un recordatorio de que la grandeza había nacido donde menos lo esperaba. Clara comenzó a notar en su padre un silencio diferente. Ya no había burlas constantes, pero sí una mirada sombría que la inquietaba. «Él no soporta vernos felices», le dijo a Mateo con el corazón encogido. Mateo, sin perder la calma, respondió: «El tiempo se encargará de ablandar su corazón, Clara. Lo importante es que no dejemos que su orgullo apague nuestra fe». Esas palabras fueron bálsamo para ella, que veía en su esposo no solo un compañero, sino también una fortaleza inquebrantable. La cosecha de ese verano superó todas las expectativas. Los almacenes improvisados apenas podían contener tanto maíz y frijol. Clara bordaba sacos con iniciales para organizarlos, mientras los niños del pueblo jugaban entre los montones de granos. El aire olía a abundancia, a pan recién horneado y a esperanza renovada. Las risas eran constantes y cada día parecía una celebración. Para Mateo no había mayor recompensa que ver a Clara sonreír mientras sostenía en sus manos los frutos de tanto sacrificio. Los rumores de envidia también crecían. Algunos vecinos no soportaban ver la prosperidad de alguien que había empezado con nada. Decían que la suerte estaba de su lado, que algún secreto debía esconder. Sin embargo, quienes conocían su historia sabían la verdad. La parcela era fruto de esfuerzo, amor y constancia. Los mismos que antes lo despreciaban, ahora lo defendían con orgullo, repitiendo que habían visto con sus propios ojos cómo Mateo luchó contra la tierra hasta vencerla. Una tarde, don Julián reunió a sus capataces en la hacienda. Con voz dura, les ordenó que redoblaran esfuerzos en sus propias tierras. No podía tolerar que su rancho quedara opacado por la parcela de Mateo. Sin embargo, los capataces se miraron entre sí en silencio.
Sabían que el secreto no estaba en las órdenes, sino en el corazón con que se trabajaba. Aquella diferencia comenzaba a marcar una brecha invisible entre la hacienda y la parcela, un contraste imposible de ignorar. Clara, pese a la tensión, mantenía la esperanza de reconciliación. Por las noches rezaba para que su padre entendiera que el éxito de Mateo no era una amenaza, sino una bendición para todos. A veces imaginaba el día en que don Julián se sentaría con ellos a compartir la mesa, dejando atrás el orgullo. Mateo escuchaba esas plegarias en silencio, sabiendo que la fe de su esposa era tan poderosa como el agua que había devuelto la vida a la tierra. En su interior confiaba en que ese momento llegaría. Los niños del pueblo empezaron a llamar al terreno la tierra prometida. Para ellos aquel rincón verde era un lugar mágico donde siempre había alimento y alegría. Clara organizaba pequeñas reuniones donde enseñaba a las mujeres a preparar panes y conservas con lo que cosechaban. La parcela ya no era solo un sustento, era una escuela de esperanza. Mateo, con lágrimas ocultas en los ojos, entendía que estaban construyendo algo que iba más allá de ellos mismos. Estaban sembrando un legado. Don Julián, en su soledad, comenzó a sentirse derrotado. Su poder y sus tierras nunca habían logrado inspirar tanto respeto como el que su yerno había conseguido con un pedazo de suelo seco. Una noche bebió más de la cuenta y murmuró frente al espejo: «Quizás me equivoqué». Nadie lo escuchó, pero aquella confesión silenciosa marcó el inicio de un cambio en su corazón. Aunque aún le costaba aceptarlo, comprendía que el valor no se medía en riqueza, sino en la capacidad de transformar la adversidad. El contraste era tan fuerte que hasta los animales parecían preferir la parcela. Las aves se posaban en los árboles recién plantados y el ganado encontraba sombra en sus prados verdes. Mateo sonreía al verlos, recordando cómo al principio ni siquiera un insecto se acercaba a aquel suelo árido. Ahora todo respiraba vida. Clara lo tomaba de la mano y le decía: «Es como si la tierra nos hubiera adoptado». Y en su interior, ambos sabían que aquella adopción era fruto de su perseverancia. Las canciones en las noches se volvieron tradición. Guitarras, tambores y risas llenaban el aire mientras vecinos y trabajadores se unían alrededor de la fogata. La parcela había dejado de ser un terreno. Se había convertido en el corazón de la comunidad. Don Julián, desde la distancia, los observaba con una mezcla de envidia y nostalgia. Su orgullo aún lo mantenía alejado, pero cada risa que escuchaba lo desgarraba un poco más por dentro. Sabía que estaba perdiendo algo más valioso que sus tierras, el respeto y el cariño de su gente. Clara, con el corazón esperanzado, miraba el horizonte y decía: «Padre, tendrá que reconocer la verdad algún día». Mateo asentía, convencido de que los frutos no se podían ocultar para siempre. Y mientras el viento agitaba los campos verdes, ambos entendieron que la historia apenas comenzaba. La parcela era más que un triunfo, era la prueba de que el amor y la fe podían cambiar destinos. Y aunque la reconciliación parecía lejana, sabían que el tiempo, como la tierra, siempre daba lo que uno sembraba. El otoño llegó con un aire fresco que acariciaba las hojas ya doradas de los cultivos. La parcela de Mateo y Clara se veía como un mosaico de colores vibrantes: el amarillo del maíz, el verde profundo de los frijoles y el anaranjado intenso de las calabazas. Cada amanecer era un espectáculo de vida, y la gente del pueblo seguía acudiendo para ver cómo aquella tierra, que antes era inútil, ahora alimentaba a tantos. Clara levantaba la vista al cielo agradecida, convencida de que cada fruto era un regalo divino. El mercado del pueblo se llenaba de voces que pedían los productos de la parcela. Los comerciantes llegaban temprano para asegurarse un lugar en la fila, pues sabían que todo lo que Mateo traía se vendía con rapidez. La gente no solo compraba alimentos, también compraba esperanza.
Ver a un hombre humilde superar las adversidades inspiraba a todos. Clara organizaba las ventas con paciencia, anotando cuentas y asegurando que nadie se quedara sin algo que llevar a casa. La pareja se había ganado la confianza de la comunidad. Don Julián, cada vez más aislado en su hacienda, sentía que la tierra se le escapaba entre las manos. Lo que antes era poder y respeto se transformaba en soledad. Sus trabajadores lo obedecían por obligación, no por admiración. En cambio, el cariño hacia Mateo crecía sin parar. En las noches, sentado en su mecedora, recordaba cómo había entregado esa parcela con desprecio. Ahora entendía que había subestimado no solo la tierra, sino también la voluntad de un hombre que jamás se rendía. Clara notaba en su padre un rostro más cansado, más apagado. Aunque no se atrevía a acercarse demasiado, intuía que en su interior se libraba una batalla entre el orgullo y el arrepentimiento. Mateo, al ver la preocupación de su esposa, le decía: «Dale tiempo, Clara. Los corazones duros se quiebran poco a poco, igual que las piedras bajo el arado». Sus palabras eran una caricia de esperanza, y ella sonreía al imaginar que algún día las heridas familiares sanarían. La comunidad comenzó a organizar ferias donde Mateo y Clara eran invitados de honor. Se les pedía que contaran su historia para inspirar a otros campesinos. Mateo hablaba con humildad, explicando cómo había aprendido a escuchar a la tierra, a observar las señales del clima y a trabajar sin rendirse. Clara, con lágrimas en los ojos, compartía la importancia de la fe y del amor. Los aplausos llenaban el aire y la pareja regresaba a casa con la certeza de que su lucha tenía un propósito mayor. El éxito, sin embargo, trajo nuevos desafíos. Algunos comerciantes inescrupulosos ofrecían grandes sumas de dinero por la parcela, con la intención de explotarla al máximo. Mateo rechazaba cada propuesta con firmeza. «Esta tierra no está en venta. Es nuestro hogar y nuestra lección de vida». Clara lo apoyaba sin dudar, sabiendo que la ambición ajena podía destruir lo que ellos habían construido con tanto sacrificio. La decisión de mantenerse fieles a sus principios fortalecía aún más su unión. Los niños del pueblo seguían visitando la parcela para jugar y aprender. Clara les enseñaba a plantar semillas y a cuidar los brotes con paciencia. Mateo construyó pequeños surcos para que ellos experimentaran, y pronto aquellos juegos se convirtieron en clases improvisadas de agricultura. Las risas infantiles llenaban el campo, y la pareja se sentía feliz al ver que el futuro también florecía allí. Lo que había empezado como un castigo ahora era un regalo para toda una generación. Don Julián, desde la distancia, escuchaba las risas y los aplausos que llegaban hasta su hacienda. Cada sonido era un recordatorio de lo que había perdido, el amor y la admiración de su propia gente. Aunque intentaba aparentar indiferencia, en el fondo sentía una punzada de celos mezclada con arrepentimiento. Clara rezaba cada noche para que su padre se acercara a ellos, convencida de que el orgullo no podía durar para siempre. Y aunque la espera era dura, mantenía viva la fe en la reconciliación. El campo, agradecido por el cuidado recibido, parecía multiplicar su generosidad. Las lluvias de otoño cayeron en el momento justo, nutriendo los cultivos sin arruinarlos. Mateo recorría los surcos al amanecer, respirando el aroma fresco de la tierra mojada. Para él, cada gota de agua era una bendición que confirmaba que la naturaleza respondía al esfuerzo. Clara lo acompañaba con una cesta en la mano, recogiendo frutos y sonriendo como si cada uno fuera un tesoro. Ambos sabían que habían ganado mucho más que una cosecha. Los vecinos comenzaron a llamar a la parcela el Jardín de la Esperanza. Aquel nombre se extendió rápidamente y pronto todos en la región lo reconocían así. Para Mateo, escuchar esas palabras era un recordatorio de que la tierra, aunque maltratada, podía renacer con amor. Clara abrazaba a su esposo y decía: «Eres el verdadero jardinero de nuestra vida».
Esa frase se convirtió en un lema íntimo que repetían en los momentos de cansancio, recordándose mutuamente el motivo de su lucha. Las canciones alrededor de la fogata seguían iluminando las noches. Ahora, además de vecinos, llegaban músicos de pueblos cercanos para compartir su arte. La parcela se transformaba en una fiesta constante de gratitud y comunidad. Mateo, aunque cansado, encontraba en esas reuniones la fuerza para seguir adelante. Clara bailaba descalza sobre la hierba, riendo como una niña. Aquellas noches quedaban grabadas en la memoria de todos, como símbolos de lo que se podía lograr con esfuerzo, fe y amor. Don Julián, encerrado en su orgullo, comenzó a enfermarse. Su cuerpo ya no respondía con la fuerza de antes y las noches se le hacían eternas. Miraba el techo de su hacienda y se preguntaba en silencio, ¿qué he hecho? La respuesta lo atormentaba. Había intentado humillar y lo único que había logrado era humillarse a sí mismo. Sus pensamientos se llenaban de imágenes de Clara feliz junto a Mateo, y aunque le dolía admitirlo, sabía que su yerno era más hombre de lo que él había imaginado. Clara visitaba a su padre de vez en cuando, llevándole comida de la parcela. Aunque él apenas hablaba, aceptaba los regalos en silencio. En sus ojos cansados se reflejaba un agradecimiento que su boca no podía pronunciar. Mateo, respetuoso, no lo forzaba a nada. Sabía que el perdón debía nacer de adentro y que apresurarlo solo aumentaría la resistencia. Esperaba con paciencia, como había esperado con la tierra, convencido de que el tiempo siempre daba frutos cuando se sembraba amor. El otoño avanzaba y la parcela seguía floreciendo como un testimonio de perseverancia. Clara y Mateo se abrazaban cada noche, agradeciendo por todo lo vivido. La reconciliación con don Julián aún parecía lejana, pero ambos confiaban en que el corazón del hombre más duro podía ablandarse algún día. La tierra que una vez fue símbolo de desprecio, ahora era un altar de esperanza. Y cada cosecha nueva era un recordatorio de que lo imposible se volvía posible cuando se trabajaba con fe y amor verdadero. El invierno se acercaba lentamente y con él los primeros fríos que cubrían la tierra de un rocío blanco al amanecer. Mateo, envuelto en un abrigo viejo, caminaba entre los surcos observando cómo sus cultivos resistían con firmeza. Clara lo acompañaba, sosteniendo una manta sobre sus hombros, y ambos sonreían al ver que, incluso en esa estación difícil, la parcela seguía dando vida. Lo que alguna vez fue un campo seco y olvidado, ahora brillaba como un faro de esperanza, iluminando la región entera. Los trabajadores del rancho comenzaron a pedir empleo en la parcela, cansados del trato severo de don Julián. Veían en Mateo no solo a un jefe justo, sino a un hombre que respetaba la dignidad de todos. Él los recibía con brazos abiertos, asignando tareas y compartiendo conocimientos. Clara organizaba comidas comunitarias para alimentar a los nuevos ayudantes, y las risas resonaban entre los surcos, aún en los días más fríos. La parcela ya no era un lugar de humillación, sino un refugio de hermandad. La abundancia alcanzaba para todos, y Clara insistía en repartir alimentos entre las familias más pobres del pueblo. Cada semana cargaba canastas de maíz, frijoles y pan, caminando con orgullo junto a su esposo. La gente la bendecía al recibir su ayuda, y algunos hasta lloraban de gratitud. Para Clara, aquello era más importante que cualquier riqueza. Ver sonrisas en rostros cansados la llenaba de paz. Mateo asentía, sabiendo que esa generosidad era la semilla que multiplicaba aún más las bendiciones de la tierra. Mientras tanto, don Julián se hundía en su soledad. Los ecos de las risas y los cantos que provenían de la parcela le recordaban lo que había perdido. Sus tierras, aunque extensas, parecían áridas en comparación con la vida que brotaba del terreno de su yerno. Una noche, sentado en la penumbra de su hacienda, murmuró: «Quizás fui yo quien maldijo mi propia tierra con mi orgullo». Ese pensamiento lo golpeó con fuerza,
aunque todavía no estaba listo para admitirlo ante nadie. Clara no perdía la esperanza de reconciliación. Cada vez que visitaba a su padre, le hablaba de la parcela, de las cosechas y de las reuniones comunitarias. Aunque él respondía con monosílabos, ella notaba en sus ojos una chispa de interés. «Él escucha, aunque no lo diga», le confesó a Mateo una noche. Su esposo sonrió, asegurándole que el corazón más duro podía transformarse con paciencia. Esa fe compartida era lo que los mantenía firmes, incluso cuando la reconciliación parecía lejana. La comunidad seguía creciendo alrededor de la parcela. Hombres, mujeres y niños encontraban allí un espacio donde podían aprender, trabajar y compartir. Mateo enseñaba técnicas de riego, mientras Clara organizaba talleres de cocina y costura. Lo que había comenzado como una pequeña lucha personal, ahora se había convertido en un movimiento que cambiaba vidas. La parcela ya no pertenecía solo a ellos, sino a todos los que habían encontrado esperanza en aquel rincón fértil. Las noches de invierno eran más frías, pero también más cálidas en espíritu. Alrededor de la fogata, los vecinos se reunían con guitarras, mantas y comida compartida. La música resonaba bajo el cielo estrellado y los niños jugaban cerca del fuego. Mateo, con los ojos brillantes, observaba en silencio, agradeciendo en su corazón por cada instante. Clara tomaba su mano y susurraba: «Todo esto nació del desprecio de mi padre, y míralo ahora, es nuestra mayor bendición». Esas palabras se quedaban grabadas en su alma. Don Julián, desde la distancia, miraba las fogatas como quien contempla un recuerdo que no puede tocar. En su interior comenzaba a sentir celos no de la riqueza, sino de la felicidad que brotaba allí. Sus trabajadores lo obedecían por costumbre, pero nadie lo miraba con la admiración con que observaban a Mateo. Ese contraste lo desgarraba, haciéndolo consciente de su error. Sin embargo, su orgullo aún lo mantenía atado, incapaz de dar el paso hacia el perdón y la reconciliación. La parcela resistió los fríos intensos mejor que cualquier otro campo. La tierra, fortalecida por el esfuerzo de Mateo, parecía responder con gratitud. Incluso los animales del pueblo encontraban refugio allí, alimentándose de los restos de cosechas. Clara cuidaba de ellos como si fueran parte de la familia, y Mateo sonreía al verla, sabiendo que su bondad no tenía límites. La imagen de aquella parcela como un lugar de vida se fortalecía con cada día que pasaba, sin importar las estaciones. Los rumores de milagro se expandieron aún más. Algunos decían que la tierra estaba bendita, otros que era un don especial de Mateo, pero quienes conocían la verdad sabían que no había magia, sino sudor, amor y fe. Los mismos que se burlaron de él al inicio, ahora lo respetaban profundamente, reconociendo que había convertido lo imposible en realidad. Para Clara, eso era la mayor lección que podía compartir, que nunca debía subestimarse la fuerza de un corazón perseverante. El invierno también trajo momentos de reflexión. En las noches largas, Mateo recordaba los días de humillación, cuando la tierra parecía una maldición. Ahora, al mirar los campos verdes, aún bajo la escarcha, entendía que todo había tenido un propósito. Si no me hubieran dado este terreno, jamás habría descubierto de lo que era capaz, le dijo a Clara. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos, agradeciendo incluso la crueldad de su padre, porque de ella había nacido la fortaleza de su familia. Los niños del pueblo, inspirados por la historia, comenzaron a llamar a Mateo el sembrador de milagros. Aunque él se reía de aquel apodo, Clara veía en esas palabras una verdad profunda. Su esposo había sembrado más que semillas, había sembrado esperanza, respeto y unión. La parcela era ahora un símbolo para todos, una prueba de que el trabajo honrado podía cambiar destinos. Ese reconocimiento, aunque sencillo, era más valioso que cualquier fortuna que pudiera acumular. Don Julián, enfermo y cansado,
empezó a sentir el peso del arrepentimiento en sus huesos. Aunque no lo decía, cada vez que veía a Clara llegar con una canasta de alimentos, su corazón se ablandaba un poco más. Recordaba su juventud, cuando también había trabajado la tierra con ilusión antes de que la soberbia lo consumiera. Miraba a Mateo con ojos distintos, aunque aún no se atrevía a confesarlo. El invierno se convirtió en su propia batalla interna, un tiempo de dolor y de reflexión. El final del invierno prometía un nuevo comienzo. Los primeros brotes de la próxima siembra ya se asomaban, firmes y desafiantes. Clara y Mateo se abrazaron al verlos, sabiendo que una vez más la vida había vencido a la adversidad. Aunque la reconciliación con don Julián seguía siendo una herida abierta, ambos confiaban en que el tiempo haría su trabajo. La tierra, después de todo, ya les había enseñado la lección más valiosa. Lo que se siembra con amor, tarde o temprano, florece. La primavera llegó con un estallido de colores que cubrió la parcela de Mateo y Clara. Los campos se llenaron de flores silvestres y los brotes verdes se multiplicaban como si la tierra quisiera recompensar cada sacrificio del pasado. Clara, con su vestido sencillo y una sonrisa radiante, recogía flores para adornar la mesa, mientras Mateo observaba orgulloso la nueva temporada que se abría ante ellos. El aire olía a vida, y cada amanecer traía la certeza de que lo mejor aún estaba por venir. Los trabajadores del rancho, cansados de la dureza de don Julián, acudían cada vez más a la parcela para ofrecer su ayuda. Allí encontraban un trato distinto, humano y justo. Mateo les enseñaba pacientemente, corrigiendo con calma y celebrando cada pequeño avance. Clara preparaba bebidas frescas para todos, convirtiendo el trabajo en una experiencia comunitaria. La parcela se consolidaba como un refugio de dignidad y esperanza, contrastando con la frialdad que reinaba en la hacienda principal. Las ferias del pueblo se transformaron en celebraciones donde Mateo y Clara eran recibidos como héroes. La gente los escuchaba atentos cuando contaban su historia, y muchos campesinos regresaban a sus hogares inspirados para no rendirse. El ejemplo de la pareja se extendía como una semilla invisible que germinaba en los corazones de todos. Don Julián, al escuchar esos relatos de boca de otros, sentía que la tierra misma lo acusaba de haber intentado humillar a su propio yerno, y ese reproche silencioso lo atormentaba. Clara seguía visitando a su padre con la esperanza de reconciliarse. Le llevaba flores, frutas frescas y pan horneado en casa. Aunque él recibía los obsequios en silencio, en sus ojos se percibía un destello de ternura que antes no estaba. Aún hay amor en su corazón, pensaba Clara al marcharse. Mateo, al escuchar sus relatos, la alentaba. Un día se rendirá a Clara, no contra nosotros, sino contra el peso de su propio orgullo. Esa certeza los mantenía firmes en la espera. La comunidad comenzó a organizar reuniones en la parcela, donde no solo se trabajaba la tierra, sino también se compartían sueños y proyectos. Hombres y mujeres debatían cómo mejorar el pueblo, cómo educar a los niños y cómo apoyarse mutuamente. Mateo escuchaba con atención, sorprendido de cómo un terreno despreciado se había convertido en el corazón de un movimiento de unión. Clara, emocionada, sentía que estaban escribiendo una nueva historia para toda la región, una historia marcada por la solidaridad. Don Julián, al enterarse de aquellas reuniones, sintió que perdía el control de su gente. La autoridad que siempre había ejercido comenzaba a desvanecerse frente al liderazgo humilde de su yerno. Aunque intentaba mostrarse indiferente, sus noches eran un mar de dudas y reproches. «¿Cómo un pedazo de tierra seca pudo derrotarme?», le murmuraba en la soledad de su habitación. La respuesta lo golpeaba con crudeza. No fue la tierra, sino su propio desprecio lo que lo había condenado. La primavera trajo también lluvias abundantes que llenaron los arroyos y refrescaron los cultivos.
Mateo aprovechó para ampliar los canales de riego y plantar nuevas semillas. Clara lo ayudaba con entusiasmo, soñando en voz alta con un futuro donde todo el rancho floreciera de la misma manera. Si esta tierra pudo renacer, todo puede hacerlo, repetía, y sus palabras resonaban como un canto de fe. Ambos trabajaban sin descanso, convencidos de que cada gota de lluvia era un regalo del cielo. Los niños del pueblo continuaban jugando en la parcela, y Clara organizaba actividades para enseñarles a cuidar la tierra. Les mostraba cómo plantar árboles pequeños y los motivaba a darles nombres, como si fueran amigos. Mateo reía al ver su entusiasmo, recordando que él también había comenzado así, con sueños sencillos. La parcela no solo alimentaba estómagos, también alimentaba almas. Se había convertido en una escuela de vida, donde cada semilla sembrada llevaba consigo una lección de perseverancia. Don Julián, desde la distancia, veía todo aquello con un nudo en la garganta. Aunque no lo admitía, sentía un orgullo secreto al ver a su hija tan feliz. Pero ese sentimiento chocaba con la vergüenza de haber intentado destruir lo que ahora brillaba. Su silencio era cada vez más pesado y Clara lo notaba. En cada visita deseaba abrazarlo, pero se contenía, sabiendo que el momento del perdón debía llegar por su propia voluntad. Aún así, nunca dejó de creer en ese reencuentro. Las noches primaverales eran frescas y llenas de canto de grillos. Alrededor de la fogata, las reuniones se volvían más concurridas. Vecinos de otros pueblos llegaban para compartir historias y aprender de la experiencia de Mateo y Clara. La música llenaba el aire y la alegría era contagiosa. Para la pareja, esas veladas eran la prueba de que habían transformado un pedazo de tierra árido en un verdadero paraíso. El amor, el trabajo y la fe habían obrado un milagro palpable. La fama de la parcela se extendió tanto que algunos hacendados quisieron enviar a sus hijos a aprender allí. Mateo los recibió con sencillez, mostrándoles que la verdadera riqueza estaba en ensuciarse las manos y respetar la naturaleza. Clara les ofrecía alimentos frescos y los jóvenes quedaban maravillados al ver cómo algo tan simple podía ser tan abundante. La parcela se transformó en un lugar de aprendizaje, un centro donde la humildad y la perseverancia eran las únicas reglas. Don Julián empezó a enfermar con mayor frecuencia. Los médicos decían que necesitaba paz, que debía dejar atrás las tensiones que lo consumían. Clara, con lágrimas contenidas, escuchaba esos diagnósticos y suplicaba a Dios que le diera más tiempo para reconciliarse con su padre. Mateo la abrazaba, recordándole que incluso las piedras más duras se quiebran con paciencia. Sabían que el momento estaba cerca, pero también comprendían que el perdón debía brotar del corazón y no de la imposición. La primavera avanzaba y los campos florecían con fuerza. Cada nuevo brote era un recordatorio de que la vida siempre se abre camino, incluso donde parecía imposible. Mateo y Clara se tomaban de la mano, contemplando el horizonte con esperanza. Aún quedaban pruebas por superar, pero el amor que los unía era más fuerte que cualquier adversidad. La parcela, su hogar y su refugio, seguía siendo el símbolo más poderoso de su historia. Lo que comenzó con desprecio se transformó en abundancia. En el fondo de su corazón, don Julián sabía que debía dar un paso hacia ellos. El orgullo todavía lo frenaba, pero la imagen de su hija feliz y de su yerno respetado lo perseguía día y noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el campo florecido y escuchaba las risas de la comunidad. Y aunque aún no lo admitía, comprendía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. La tierra más pobre le había enseñado la lección más rica de su vida. El verano volvió a extender su calor sobre los campos y la parcela de Mateo brillaba más que nunca. Los surcos estaban llenos de vida, con frutos que parecían multiplicarse sin descanso. Clara caminaba entre ellos con una cesta en brazos, y cada paso era una confirmación de que lo imposible se había vuelto cotidiano.
La comunidad entera acudía para ayudar en la cosecha, y lo que antes fue un terreno maldito, ahora era una bendición compartida por todos. Los trabajadores del rancho, cada vez más cansados del carácter severo de don Julián, se refugiaban en la bondad de Mateo. Allí encontraban respeto y alimento, cosas que en la hacienda parecían escasear a pesar de la abundancia. Algunos incluso pedían quedarse definitivamente en la parcela, dispuestos a trabajar con lealtad y gratitud. Clara recibía a cada uno con una sonrisa, mientras Mateo organizaba las labores con paciencia. La familia crecía, no por la sangre, sino por el lazo de solidaridad. Los comerciantes llegaban desde pueblos lejanos, atraídos por la fama de los productos de la parcela. El maíz era más dorado, los frijoles más abundantes, las calabazas más grandes. Muchos querían pagar precios altos, pero Mateo se mantenía firme en la justicia. No buscaba enriquecerse, sino mantener la dignidad de su trabajo. Clara lo apoyaba, convencida de que la humildad era la mayor fortaleza. Y así, la parcela se mantenía fiel a sus principios, sin dejarse corromper por la avaricia ajena. Don Julián observaba con creciente amargura. Desde la galería de su hacienda veía las carretas que llegaban y salían de la parcela, llenas de vida y movimiento. Su rancho, aunque grande, parecía desierto en comparación. Cada visitante era un recordatorio de lo que había despreciado, y cada sonrisa de Mateo lo hería más que cualquier golpe. En su interior, la batalla entre el orgullo y el arrepentimiento se volvía insoportable, pero aún no encontraba el valor para dar el paso hacia la reconciliación. Clara, preocupada por la salud de su padre, lo visitaba con mayor frecuencia. Le llevaba frutas frescas y pan horneado con el maíz de su parcela. Aunque don Julián aceptaba en silencio, sus ojos mostraban un brillo extraño, mezcla de nostalgia y ternura. «Él está cambiando», decía Clara a Mateo con esperanza en su voz. Mateo asentía, confiado en que el amor de su esposa lograría ablandar el corazón más duro. Era cuestión de tiempo, como la lluvia que siempre termina por caer sobre la tierra seca. Las reuniones nocturnas alrededor de la fogata se convirtieron en verdaderas fiestas comunitarias. Guitarras, tambores y canciones llenaban el aire y la parcela vibraba con alegría. Vecinos de otras regiones acudían para participar y muchos se marchaban inspirados por la historia de Mateo y Clara. Los niños reían, las mujeres bailaban y los hombres compartían historias de trabajo y esperanza. La parcela que había nacido del desprecio ahora era un santuario de unidad y celebración. Los rumores de milagros seguían creciendo. Algunos decían que la tierra estaba bendecida por Dios, otros que Mateo tenía un don especial. Pero quienes habían estado allí desde el principio sabían la verdad. Todo era fruto de esfuerzo, amor y perseverancia. Clara siempre recordaba en voz alta aquellos días en que apenas había brotado una hoja, cuando ambos lloraron de emoción. El verdadero milagro es nunca rendirse, repetía, y sus palabras se quedaban grabadas en cada corazón presente. Don Julián comenzó a sufrir noches de insomnio. El recuerdo de su decisión inicial, dar la peor tierra a su yerno, lo atormentaba como un eco constante. Miraba sus manos temblorosas y se preguntaba si algún día tendría el valor de pedir perdón. Su orgullo le pesaba como una cadena, pero su soledad era aún más dura. Desde su ventana veía las luces de la parcela iluminando la noche y sentía que cada chispa era un reproche ardiente que lo perseguía sin descanso. Clara seguía creyendo en la reconciliación. Cada vez que hablaba con su padre, le contaba historias de la comunidad en la parcela, de cómo los niños aprendían a sembrar y de cómo las familias compartían la comida. Aunque él apenas respondía, escuchaba con atención. Clara lo abrazaba al despedirse, y en esos gestos silenciosos percibía que el muro del orgullo comenzaba a resquebrajarse.
Su fe en el cambio nunca se apagaba, porque sabía que la paciencia siempre daba frutos. Mateo, por su parte, no guardaba rencor. Sabía que don Julián lo había despreciado, pero también comprendía que el hombre luchaba contra sus propios fantasmas. El perdón llegará cuando esté listo, decía sin amargura en su voz. Clara lo miraba con admiración, convencida de que su esposo tenía un corazón más grande que cualquier campo florecido. Esa paciencia y esa humildad eran las armas invisibles con las que Mateo había ganado el respeto de todos. El verano avanzaba con días largos y calurosos, pero la parcela resistía como nunca. Los arroyos desviados seguían nutriendo la tierra y las cosechas se multiplicaban. Clara organizaba a los niños para recolectar frutos pequeños, enseñándoles a valorar cada semilla. Mateo supervisaba con serenidad, disfrutando de cada instante. La parcela no solo producía alimento, producía vida en todas sus formas. Y en medio de tanto trabajo, ambos se miraban sabiendo que estaban construyendo un legado eterno. Los vecinos comenzaron a soñar en grande. Algunos proponían que toda la región se uniera para trabajar las tierras abandonadas. Inspirados por el ejemplo de Mateo y Clara, las conversaciones se llenaban de entusiasmo y la esperanza se expandía como un fuego imparable. La parcela ya no era solo un símbolo, era el inicio de un movimiento. Clara escuchaba con emoción, sabiendo que lo que había comenzado como un acto de desprecio de su padre estaba transformando el destino de muchos. Don Julián, debilitado por la edad y la soledad, comprendía que no podía seguir resistiéndose. Cada visita de su hija era un golpe de ternura que le recordaba cuánto la amaba. Y aunque aún no lo decía en voz alta, en su interior repetía una y otra vez: «Me equivoqué». La vergüenza lo consumía, pero también lo impulsaba a buscar un camino hacia el perdón. Sabía que no podía esperar mucho más, porque el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. El verano terminaba con un aire de renovación. Los campos verdes, las risas de la comunidad y el amor de Clara y Mateo eran pruebas vivientes de que la adversidad puede convertirse en bendición. La reconciliación con don Julián aún no había llegado, pero estaba más cerca que nunca. La tierra que nació del desprecio se había convertido en un altar de esperanza, y en el horizonte, bajo el sol dorado, se intuía que el perdón florecería tarde o temprano, como la semilla que espera pacientemente en silencio. El otoño regresó con sus colores cálidos y la parcela de Mateo parecía vestirse de oro y fuego. Los campos estaban llenos de frutos maduros y el aire fresco llevaba consigo un aroma a maíz y calabaza. Clara caminaba entre los surcos con una cesta rebosante, mientras los niños corrían a su alrededor recogiendo hojas caídas. Mateo los observaba con una sonrisa, convencido de que aquel terreno, alguna vez condenado al fracaso, se había convertido en el corazón palpitante de toda la comunidad. La fama de la parcela ya no se limitaba al pueblo. Viajeros de otras regiones llegaban atraídos por los relatos de prosperidad, queriendo aprender los secretos de Mateo. Él los recibía con sencillez, explicando que no había fórmulas mágicas, solo esfuerzo, fe y constancia. Clara los atendía con comida fresca y relatos llenos de esperanza. Los visitantes se marchaban con el corazón renovado, llevando consigo no solo semillas, sino también la inspiración de seguir luchando en sus propias tierras. Don Julián, cada vez más débil, escuchaba esos relatos con un nudo en la garganta. Sabía que el mundo admiraba a su yerno y eso lo desgarraba por dentro. Su orgullo se quebraba lentamente como una roca desgastada por el río. En la soledad de su hacienda, se preguntaba cómo había sido capaz de entregar con desprecio aquella tierra. Y lo peor era aceptar que al intentar humillar a Mateo, lo había elevado sin querer al lugar más alto de respeto y admiración. Clara seguía insistiendo en visitarlo, llevando pan y frutas frescas. Lo abrazaba sin esperar respuesta, confiando en que algún día él le devolvería el gesto. Don Julián
Aunque rígido, sentía cómo esas muestras de cariño rompían las cadenas de su orgullo. A veces, cuando su hija salía de la hacienda, dejaba escapar una lágrima silenciosa que nadie veía. Era la señal de que su corazón, endurecido por años de soberbia, comenzaba al fin a rendirse ante el amor de Clara. La comunidad organizó una gran celebración para agradecer la abundancia de la cosecha. Se levantaron carpas, se encendieron hogueras y la música resonó durante toda la noche. Mateo fue invitado a dar unas palabras y con humildad habló de los días de sequía, de piedras y burlas. No es la tierra lo que importa, sino lo que uno siembra en ella con el corazón, dijo. Clara, a su lado, lo miraba con lágrimas de orgullo. Aquella frase quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Los vecinos, emocionados, comenzaron a proponer que el ejemplo de Mateo y Clara se replicara en todas las tierras abandonadas de la región. Si ellos pudieron transformar lo imposible, nosotros también podemos, decían con entusiasmo. La parcela se había convertido en un faro de inspiración colectiva y la gente estaba dispuesta a seguir su camino. Para Clara, ver a tantos hombres y mujeres unidos era una confirmación de que el sacrificio no había sido en vano. Era un sueño que se expandía más allá de sus propios límites. Don Julián observaba desde lejos aquella celebración. Escuchaba la música, las risas y los aplausos y sentía una mezcla de orgullo y dolor. Su corazón lo empujaba a unirse, pero su orgullo aún lo mantenía inmóvil. Sin embargo, esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, repitiéndose una y otra vez que había llegado el momento de enfrentar su error. Sabía que cada día perdido lo alejaba más de la oportunidad de redimir sus faltas, y el tiempo corría en su contra. La cosecha de otoño fue la más abundante hasta entonces. El maíz se almacenaba en grandes silos improvisados, y los frijoles llenaban sacos enteros. Clara bordaba iniciales en cada uno, organizando con cuidado la distribución. Mateo recorría los almacenes con una satisfacción silenciosa, agradecido por cada grano. Sabía que la tierra había respondido no solo a su trabajo, sino también a su fe inquebrantable. Y cada fruto era una respuesta clara. Lo imposible siempre se puede lograr con perseverancia. Los niños del pueblo ayudaban con entusiasmo, formando filas para trasladar los sacos y riendo mientras lo hacían. Clara les contaba historias de cómo la parcela había comenzado siendo apenas un pedazo de tierra seca, y los pequeños escuchaban fascinados. Para ellos era una lección viva de que nunca debían rendirse, sin importar lo difícil que pareciera el camino. Mateo los miraba con ternura, convencido de que en esas risas estaba el futuro de todo lo que habían sembrado. Las noches de otoño eran frescas y llenas de estrellas. Alrededor de la fogata, la gente cantaba y bailaba, agradeciendo por la abundancia. Clara, con una guitarra en sus manos, entonaba canciones suaves que emocionaban a todos. Mateo la acompañaba con su voz grave y juntos llenaban el aire de armonía. Para la comunidad, esas reuniones no eran solo fiestas, eran ceremonias de gratitud. Y en el centro de todo, la parcela brillaba como el símbolo de una nueva era. Don Julián empezó a sentir que el tiempo se le escapaba. Su cuerpo, cansado por los años y la enfermedad, ya no le respondía como antes. En sus noches de insomnio, pensaba en el día en que entregó aquella tierra con desprecio. Ahora comprendía que ese acto había sido el mayor error de su vida. Y lo que más le dolía no era la prosperidad de Mateo, sino el dolor que le había causado a su propia hija. Esa culpa lo consumía más que cualquier enfermedad. Clara, cada vez que lo visitaba, notaba en su padre un cansancio distinto, como si su corazón estuviera a punto de rendirse. Le hablaba con ternura, recordándole que aún había tiempo para cambiar, para pedir perdón y empezar de nuevo. Aunque él guardaba silencio, en sus ojos se reflejaba un dolor profundo. Mateo, al escuchar esos relatos, la animaba. Cuando el alma reconoce su error, el perdón está cerca. Sus palabras eran bálsamo.
y Clara las guardaba en su corazón con esperanza. La comunidad comenzó a hablar de construir una escuela en la parcela para enseñar a los niños no solo a leer y escribir, sino también a trabajar la tierra con amor. Mateo y Clara aceptaron la idea con entusiasmo, convencidos de que la verdadera herencia no eran las cosechas, sino la sabiduría transmitida. La parcela así se preparaba para dar un paso más, convertirse en la semilla de un futuro diferente para toda la región. Y ese sueño se volvía cada día más real. Don Julián, al escuchar esos planes, sintió que la última muralla de su orgullo se resquebrajaba. Entendía que si no daba el paso hacia su hija y su yerno, pronto quedaría en el olvido, mientras la parcela brillaba como el nuevo centro de todo. Esa idea lo atormentaba, pero también lo impulsaba a pensar en un gesto de reconciliación. La decisión aún no estaba tomada, pero su corazón ya comenzaba a inclinarse hacia la verdad. Y en su silencio reconocía, había llegado el momento de arrepentirse. El invierno volvió a teñir los campos de silencio, y la parcela de Mateo se mantenía firme, como si desafiara al frío con su verdor. Clara encendía hogueras al caer la tarde, y los trabajadores se reunían alrededor para compartir historias y pan caliente. El aire helado no apagaba la alegría, porque todos sabían que aquel terreno era más que un campo, era un hogar. Mateo caminaba entre los surcos con orgullo tranquilo, recordando cuánto había costado llegar hasta allí. Don Julián, debilitado por la enfermedad y la soledad, observaba desde la ventana de su hacienda. La risa de su hija y el bullicio de la comunidad llegaban hasta sus oídos como una canción lejana. En su interior ya no había espacio para el desprecio, solo para el arrepentimiento. Me equivoqué, murmuraba cada noche, sabiendo que las fuerzas lo abandonaban. Clara lo visitaba a menudo, y aunque él apenas hablaba, en sus ojos se reflejaba el amor que nunca había dejado de sentir por ella. Una mañana, con la voz quebrada, don Julián pidió ver a Mateo. Fue la primera vez que lo llamó sin desprecio, con un tono cansado y humano. Mateo acudió sin rencor, llevando consigo un saco de maíz como símbolo de paz. El viejo hacendado lo miró a los ojos y con lágrimas que no pudo contener dijo, «Perdóname, hijo, yo te di la peor tierra y tú la convertiste en vida». Esas palabras cayeron como agua fresca en el corazón de todos. Clara lloró al escuchar la confesión de su padre. Lo abrazó con ternura, como cuando era niña, y le susurró que nunca había dejado de amarlo. Mateo con humildad respondió, «No hay nada que perdonar. Todo lo que soy ahora nació de esa tierra que me diste». En aquel instante, el rencor se disolvió como el hielo bajo el sol. La reconciliación que habían esperado tanto tiempo finalmente había llegado, y el corazón de don Julián encontró la paz que tanto necesitaba. Los trabajadores del rancho, al enterarse de la reconciliación, sintieron un alivio profundo. Muchos lloraron de alegría porque sabían que el perdón traía consigo un nuevo comienzo para todos. La figura de Mateo ya no era solo la del yerno pobre que había vencido la adversidad, sino la de un hombre capaz de sanar heridas con amor. Clara, radiante, entendió que el círculo se había cerrado. La parcela había transformado no solo la tierra, sino también el corazón de su padre. El pueblo entero organizó una gran celebración. Hubo música, bailes y hogueras que iluminaron la noche de invierno. Don Julián, débil pero acompañado, asistió por primera vez a las reuniones en la parcela. La gente lo recibió con respeto, no por su poder, sino por la humildad que había mostrado al arrepentirse. Clara lo tomó de la mano y Mateo se sentó a su lado, demostrando que el perdón era más fuerte que cualquier resentimiento. Fue una noche que todos recordaron como histórica. La escuela soñada comenzó a construirse con la ayuda de toda la comunidad. Los hombres levantaron paredes de adobe, las mujeres prepararon alimentos para los trabajadores y los niños colaboraban llevando agua y arena. Mateo
dirigía la obra con paciencia, mientras Clara animaba a todos con palabras dulces. Don Julián, aunque ya no tenía fuerzas para trabajar, observaba con orgullo. Sabía que estaba presenciando el legado más grande de su vida, nacido de la tierra que él había despreciado. Con el paso de los meses, la escuela abrió sus puertas. Los niños aprendían a leer, escribir y sembrar, combinando la sabiduría de los libros con el conocimiento de la tierra. Clara impartía clases de cocina y valores, mientras Mateo enseñaba a trabajar el campo con respeto y paciencia. La parcela se había convertido en un centro de aprendizaje, un lugar donde las generaciones futuras crecerían con esperanza. El sueño se había cumplido y todos celebraban la nueva etapa. Don Julián, sentado bajo la sombra de un árbol en la parcela, observaba a su hija y a su yerno rodeados de niños. Su corazón, antes duro, ahora latía con serenidad. Ellos han hecho lo que yo nunca logré, ganarse el amor verdadero de la gente, pensaba con lágrimas en los ojos. En sus últimos días comprendió que la riqueza no estaba en las tierras extensas, sino en el cariño y el respeto que uno siembra. Murió en paz, sabiendo que había encontrado redención. La comunidad lloró su partida, pero también celebró el perdón que había alcanzado antes de morir. Clara y Mateo, de luto pero agradecidos, prometieron honrar su memoria trabajando aún más por la unidad del pueblo. El entierro fue sencillo, rodeado de campesinos que encendieron velas y entonaron canciones de esperanza. La parcela, iluminada por las hogueras, se convirtió en un altar de reconciliación y vida. Fue un adiós lleno de amor y gratitud. Con el tiempo, la historia de la parcela y del perdón de Don Julián se convirtió en leyenda en toda la región. Los viajeros llegaban no solo para ver los cultivos, sino para escuchar el relato de cómo el desprecio se transformó en bendición. Los niños crecían sabiendo que la grandeza no se mide en riquezas, sino en la capacidad de trabajar con fe y perdonar de corazón. La parcela era ahora un símbolo eterno de esperanza y redención. Mateo y Clara envejecieron rodeados de hijos y nietos que continuaban su legado. Cada generación encontraba en la parcela un ejemplo de perseverancia y amor. Las fiestas, las canciones y las fogatas nunca dejaron de celebrarse, y la escuela se convirtió en el orgullo del pueblo. La tierra, que alguna vez fue piedra y polvo, florecía sin descanso, como si quisiera recordar a todos que nada es imposible cuando se siembra con fe. Los nietos de Mateo jugaban entre los surcos, riendo con la misma alegría que sus padres y abuelos habían vivido. Clara los observaba con ternura, recordando los días de lágrimas y cansancio. Todo valió la pena, decía, y Mateo asentía, agradecido por cada obstáculo que los había hecho más fuertes. La parcela era ya una herencia viva, un testimonio de lucha y amor que perduraría más allá de sus vidas. Así, la historia del yerno pobre y del dueño orgulloso quedó grabada en la memoria del pueblo. Nadie olvidó que de la peor tierra nació la mayor abundancia, ni que del desprecio brotó la reconciliación más sincera. La parcela seguía en pie, floreciendo con cada estación, como recordatorio de que el amor, la paciencia y el perdón son las semillas que nunca mueren. Y bajo el sol eterno, la comunidad repetía en voz baja: lo que se siembra con fe siempre florece. El tiempo pasó, y la historia de la parcela se convirtió en un eco inmortal que recorría toda la región. Los viejos contaban a los jóvenes cómo de un pedazo de tierra despreciado había nacido la abundancia que sostuvo a generaciones. Clara y Mateo eran recordados no como campesinos comunes, sino como sembradores de esperanza. Cada cosecha era celebrada no solo por sus frutos, sino por la memoria de aquel milagro construido con sudor, amor y paciencia infinita. La figura de Don Julián permanecía viva en los relatos, no como un hombre duro y orgulloso, sino como alguien que, al final de sus días, supo pedir perdón y reconocer su error.
Su redención fue la prueba de que nunca es tarde para cambiar el rumbo del corazón. La gente lo mencionaba con respeto, entendiendo que su arrepentimiento había abierto la puerta a la reconciliación. Así, la memoria del hacendado se mezclaba con la enseñanza de la humildad. La parcela, ahora llamada Tierra de la Esperanza, se convirtió en un lugar sagrado para todos. Campesinos llegaban de lejos para aprender de la historia y llevar consigo las semillas que allí se cultivaban. No eran simples granos, representaban la fe de un pueblo entero. Cada persona que visitaba aquel campo regresaba con el corazón renovado, convencida de que la adversidad podía transformarse en abundancia si se enfrentaba con amor. Con los años, los hijos y nietos de Mateo y Clara continuaron el legado. La escuela creció y muchos de sus alumnos se convirtieron en líderes que extendieron las enseñanzas por toda la región. La parcela ya no era solo un campo de cultivo, era un símbolo de unidad, un faro que recordaba a todos que la riqueza verdadera se encuentra en el trabajo honrado y en el corazón que no se rinde. La semilla del ejemplo había germinado en miles de vidas. Las fiestas en torno a la fogata siguieron siendo tradición. Canciones antiguas, historias de lucha y bailes sencillos llenaban las noches de alegría. Cada celebración era un homenaje a los primeros días, cuando Clara y Mateo trabajaban bajo el sol y lloraban frente al primer brote que emergió de la tierra seca. Esa imagen seguía viva en cada canto, en cada risa y en cada lágrima derramada. Era la prueba de que la fe puede vencer cualquier dificultad. Los ancianos del pueblo repetían siempre la misma enseñanza: nunca subestimes la fuerza de un corazón perseverante. Esa frase, nacida de la experiencia de Mateo, se transmitió de generación en generación. Los niños crecían escuchando que la riqueza no está en las tierras fértiles, sino en las manos y en el alma de quien trabaja con amor. Así, la historia de la parcela se transformó en una lección eterna que ningún libro podía igualar. Clara, ya anciana, solía sentarse bajo un árbol a mirar los campos florecidos. Con los ojos llenos de recuerdos, sonreía al ver a sus nietos jugar entre los surcos. A menudo murmuraba: «Tu padre tenía razón, lo imposible siempre florece cuando se riega con fe». Sus palabras eran un susurro al viento, pero quienes la escuchaban comprendían que no hablaba solo de la tierra, sino de la vida misma. Su dulzura seguía siendo el alma de la comunidad. Mateo, con los cabellos ya grises, seguía caminando cada mañana entre los cultivos. Tocaba las hojas, respiraba el aroma de la tierra y agradecía en silencio. Sabía que su vida había sido dura, pero también plena. No necesitaba más pruebas de éxito que la felicidad de su familia y el respeto de su pueblo. Cuando lo miraban, los más jóvenes veían no a un simple campesino, sino a un maestro de vida, alguien que había vencido la adversidad con paciencia y amor. El recuerdo de la reconciliación con don Julián también se mantuvo vivo. Para todos, fue la confirmación de que nunca es tarde para pedir perdón. La comunidad lo mencionaba en cada sermón, en cada consejo de los mayores a los jóvenes. Si hasta el hombre más duro pudo arrepentirse, entonces nadie está perdido, decían. Ese mensaje fortalecía los lazos familiares y recordaba a todos que el perdón es la semilla más difícil de sembrar, pero también la más poderosa. Los campos continuaron floreciendo con el paso de las estaciones. Cada brote nuevo era un símbolo de vida renovada y cada cosecha era celebrada como un milagro repetido. La parcela jamás volvió a ser vista como tierra árida, sino como la prueba de que lo que nace del desprecio puede transformarse en bendición. La naturaleza, agradecida, respondía año tras año con frutos abundantes, como si quisiera recordar la lección una y otra vez. Con el tiempo, viajeros y cronistas escribieron la historia de Mateo, Clara y don Julián.
Sus relatos cruzaron fronteras y llegaron a otras tierras, inspirando a personas lejanas que nunca habían visto el campo. La leyenda se convirtió en ejemplo universal de fe, perseverancia y perdón. No importaba el idioma ni la cultura, todos comprendían que el corazón humano es capaz de convertir la piedra más dura en jardín fértil. Así, la historia trascendió generaciones. El pueblo prosperó gracias a la inspiración nacida de la parcela. Nuevos proyectos agrícolas, escuelas y celebraciones se levantaron con el mismo espíritu de trabajo y solidaridad. La pobreza fue retrocediendo poco a poco, reemplazada por un sentido de comunidad que unía a todos. Y aunque las generaciones cambiaban, nadie olvidaba de dónde había surgido aquella transformación, de la peor tierra que se convirtió en la mejor lección de vida. En cada amanecer, los rayos del sol iluminaban los campos verdes y dorados, y la gente repetía en voz baja la enseñanza que Mateo había dejado. No es la tierra, es lo que siembras en ella. Esa frase se convirtió en el lema del pueblo, pintada en murales, bordada en mantas y grabada en la memoria colectiva. Era más que un recordatorio, era un compromiso de vida para nunca rendirse frente a la adversidad. Así, la historia del yerno pobre, la hija fiel y el padre orgulloso quedó grabada en la eternidad. Fue una historia de dolor, lucha, amor y redención. La parcela, transformada en altar de esperanza, seguía floreciendo como símbolo de fe y perseverancia. Y cada generación que caminaba por sus surcos recordaba la misma verdad. Lo que se siembra con amor nunca muere, porque incluso de la peor tierra puede brotar la abundancia más hermosa.